Estimados participantes, en este momento vamos a hablar de lo que es la unidad 2, la cinemática de partículas. Y vamos a estudiar tres tipos de movimientos, que son el movimiento horizontal, el movimiento vertical y el movimiento circular. Antes de ello vamos a hablar y a recordar que desde un principio dijimos que la cinemática de partículas es una parte de la mecánica clásica que se encarga de describir el movimiento, ignorando las interacciones con los agentes externos y de igual manera ignorando las causas que producen el movimiento. Entonces dijimos que la cinemática se iba a encargar y la íbamos a utilizar simplemente para describir ciertos tipos de movimientos. Entonces tenemos que el movimiento puede ser traslacional, bien sea horizontal y o vertical, puede ser rotacional, que es circular, y puede ser vibratorio. En el primer caso tenemos el simple ejemplo del movimiento de un tren, el movimiento de un auto. En el rotacional podemos mencionar el giro de la Tierra sobre su eje, y en el movimiento vibratorio, por dar un ejemplo, podemos tomar un péndulo. Para objetos de este curso vamos a enfocarnos en lo que son los movimientos traslacionales, horizontales y verticales y movimiento circular. Entonces, en esta primera parte de la unidad 2 hablamos de movimiento horizontal. Y debemos establecer que estamos hablando de un movimiento que es en una sola dimensión. Esto es el movimiento de un objeto a lo largo de una línea recta, que puede estar representada por la recta real que estudiamos en matemáticas. Entonces, cuando hablamos de movimiento de partículas, muy importante, debemos mentalizarnos de que estamos refiriéndonos a objetos que pueden tener masa y tamaño que pueden ser despreciables. Es decir, despreciamos las masas y los tamaños que puedan tener los objetos, porque de igual manera vamos a obtener resultados que son confiables, resultados que son valederos. Entonces, antes de empezar en el tema, vamos a refrescar unos conceptos. Lo que es la posición. Posición de una partícula es la ubicación que tiene ella en esa línea recta que dijimos, en ese sistema coordenado que para nosotros representa la recta real. Vamos a tener que la posición va a ser la distancia desde el origen hasta donde se encuentre la partícula en determinado momento. Entonces, como estamos hablando de movimiento, la partícula en distintas ocasiones va a tener diferentes posiciones. Entonces, hablamos también de desplazamiento. ¿Y qué va a ser el desplazamiento? El cambio de la posición que tenga la partícula en un intervalo de tiempo. Entonces, decíamos que teníamos una ubicación y después de un movimiento hay otra ubicación. Entonces, la diferencia de esas dos ubicaciones me representa el desplazamiento. Acá abajo está representado vectorialmente y dice que el desplazamiento, el vector desplazamiento va a ser igual al vector posición final menos el vector posición inicial. Dicho de manera escalar, podemos decir que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Como estamos hablando de la recta real, y es decir, que estamos en una sola dimensión, podemos eh, obviar que estamos hablando de vectores. Entonces, decíamos que este desplazamiento puede relacionarse a veces con la distancia y tiende a confundirnos, pero vamos a aclararlo. La distancia es la longitud de una trayectoria seguida por una partícula y siempre es positiva. Por su parte, el desplazamiento es un vector que requiere una dirección. Un desplazamiento puede ser positivo, puede ser negativo si está hacia la izquierda de mi sistema coordenado, en nuestro caso la recta real. Entonces,
observamos que si estoy en este punto y me muevo hasta este punto, estoy cambiando mi posición, ¿verdad? Mediante un desplazamiento, mediante una distancia. Pero debo diferenciar que el desplazamiento va a ser la dimensión del vector que nace desde el inicio hasta el final. En cambio, la distancia va a ser el módulo, ¿verdad? Una cantidad positiva de todo lo que yo recorrí para estar en esa otra posición. Entonces, la distancia a veces puede ser igual al desplazamiento, pero si hay cambios en la dirección y puede darse el caso de que yo estaba en este punto, me desplacé y luego regresé al primer punto, entonces mi desplazamiento es cero, pero mi distancia no es cero porque recorrí cierta cantidad. Y otra cosita también que debemos diferenciar es lo que es velocidad y rapidez. La velocidad, si la llamamos como una velocidad promedio, si hablamos de promedios, esto quiere decir en intervalos de tiempo, en un intervalo dado de tiempo, la velocidad de una partícula es el desplazamiento, el vector desplazamiento de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo en el cual ocurrió ese desplazamiento. Por su parte, la rapidez promedio es la distancia recorrida en el intervalo de tiempo que se utilizó para recorrer esa distancia. Entonces, observamos que si la velocidad utiliza al desplazamiento, utiliza un vector, entonces la velocidad es un vector. Por su parte, la rapidez utiliza un escalar que es la distancia, entonces la rapidez es un escalar. Entonces recordamos que si es un vector vamos a necesitar magnitud, unidad y dirección. Mientras que si hablamos de rapidez por ser un escalar, basta con magnitud y unidad. Entonces acá también podemos mencionar o escuchar hablar de velocidad y rapidez instantánea. Y esta va a ser la que se da en un instante específico. No es como estas dos que acabamos de mencionar, que se refieren a un promedio, es decir, en un intervalo de tiempo. No, la rapidez y la velocidad instantánea ocurren en un instante muy específico, es decir, en el tiempo igual a 3 segundos, en el tiempo igual a 1 segundo, en el tiempo cero. En cambio, la velocidad y la rapidez, al ser promedio, pueden ser en un intervalo de tiempo, es decir, de 10 segundos a 20 segundos. Y así. Entonces, vamos a reflexionar lo siguiente. En el uso cotidiano, la rapidez y la velocidad promedio son intercambiables. De cualquier modo, en física hay una clara distinción entre estas dos cantidades. Consideremos una competidora de maratón que corre una distancia de más de 40 kilómetros y aún así termina en su punto de partida. Su desplazamiento total es cero, así que su velocidad promedio es cero. No obstante, es necesario cuantificar cuán rápido corre y para ello calculamos su rapidez promedio. Entonces, como dijimos, si determinada partícula se desplaza y vuelve a su punto inicial, tiene desplazamiento cero, por lo tanto su velocidad es cero. Pero puede tener una rapidez porque la distancia es acumulativa. Entonces, en resumen, la distancia es un escalar y la rapidez es un escalar. El desplazamiento es un vector y la velocidad es un vector. Entonces acá tenemos un ejemplo que dice, encuentre el desplazamiento, velocidad promedio y rapidez promedio del automóvil entre las posiciones A y F. Entonces lo primero que se nos viene a la mente es ubicar el móvil. En este caso el móvil está en el punto A, en la posición 30 metros y él se mueve hacia el punto B.
pero como no puede seguir avanzando, retrocede hacia el punto F. Y si nos damos cuenta, retrocediendo pasa por el origen y se traslada hacia la parte negativa de nuestra recta real. Entonces, primero vamos a calcular el desplazamiento. Y el desplazamiento va a ser la posición que tiene la posición final, que es en F, menos la posición inicial, que es A, sin importar lo que recorrió. Entonces en F está en el punto 53 metros según los datos. Y en A está en el punto 30 metros. Entonces esa diferencia, conservando los signos, en este caso menos 53, menos 30, que es la posición en A, me da menos 83. Ese es el desplazamiento del móvil desde el punto A al punto F. Si hablamos de la velocidad promedio, va a ser ese desplazamiento que acabamos de obtener dividido entre el tiempo que tardó en moverse desde el punto A hasta el punto F. Y acá en los datos teníamos que se tardó 50 segundos. Entonces el desplazamiento de menos 83 metros entre 50 segundos menos el tiempo cero, que es el tiempo inicial, me da una velocidad promedio de menos 1.66 metros sobre segundos. Es un vector porque tiene magnitud, unidad y tiene dirección. En este caso, el signo negativo me indica la dirección negativa de la velocidad. Y si vamos a calcular la rapidez promedio, sabemos que vamos a utilizar la distancia y no el desplazamiento. Entonces, como dato tenemos que él se movió desde el punto A hasta el punto B 50, y sabiendo que el punto B está en la posición 52 metros, es un dato. Entonces la distancia que corre desde A hasta B va a ser la posición de B menos la posición de A. 52 menos 30 son 22, es decir, se movió 22 desde A hasta B. Ahora debemos ver cuánto se movió desde B hasta F. Y entonces la posición de B menos 50, la posición de F menos 53 menos la posición de B, conservando los signos 52, me da 105 metros. Esa es la distancia desde B hasta F. Y entonces mi distancia total va a ser la que se movió desde A hasta B, 22 metros, más la que se movió desde B hasta F, 105 metros. Entonces eso me da un total de 127 metros. La velocidad promedio, la rapidez promedio en este caso va a ser de 127 entre 50 segundos. Y eso me da 2,54 metros sobre segundo. Y si observamos, esta es una cantidad escalar. Entonces, el movimiento rectilíneo que estamos hablando, ¿verdad? Movimiento porque es a lo largo de una línea recta, puede ser uniforme. Uniforme si la velocidad en cualquier intervalo de tiempo es la misma. Aquí observamos que el automóvil en el tiempo 0, en el tiempo 2, en el tiempo 4, tiene la misma velocidad de 80 km por hora. Entonces se mueve a velocidad constante. Y si la velocidad es constante, entonces la velocidad instantánea va a ser igual. Entonces en este caso la velocidad instantánea y la velocidad promedio son las mismas. Acá decimos que no hay aceleración. Lógicamente la velocidad no varía, entonces no hay aceleración. No hay cambio en la velocidad. Acá tenemos este pequeño cuadrito que nos indica las fórmulas que utilizamos en el movimiento rectilíneo uniforme y seguramente son muy familiares para nosotros porque las vimos en algún momento de nuestro bachillerato. Y tenemos acá
un móvil que está en una posición y luego está en otra posición, luego de haber ocurrido un determinado tiempo y ocurrido un desplazamiento o una distancia. Entonces tenemos que este triángulo que nos ayuda a recordar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Y decimos que distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Velocidad va a ser igual a distancia entre tiempo y tiempo va a ser igual a distancia entre velocidad. Puede darse el caso de que la velocidad no es constante. Y acá lo vemos, en distintos intervalos de tiempo del movimiento del automóvil tenemos diferentes velocidades, pero esas velocidades han ido aumentando de forma constante. Entonces decimos que el movimiento está uniformemente acelerado. Quiere decir que varía su velocidad de forma constante. Entonces, si la velocidad varía respecto al tiempo de manera uniforme, la aceleración es constante. Y aquí ya las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme ya no son aplicables. Entonces, este tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que se abrevia por MRUA, puede ser acelerado cuando la rapidez instantánea aumenta, o puede ser retardado o desacelerado cuando la rapidez instantánea disminuye. Entonces acá tenemos otra imagen donde en diferentes posiciones del vehículo tenemos diferentes velocidades, pero en este caso las velocidades están disminuyendo. Acá teníamos 100 y acá va bajando, aquí ya está en 60, aquí ya está en 20, aquí ya está en 0. Aquí está un movimiento desacelerado o un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Entonces en este caso ya las ecuaciones cambian. Tenemos la ecuación de aceleración, que no la teníamos en el movimiento rectilíneo uniforme porque nuestra aceleración era 0. Entonces la aceleración es igual a la velocidad en cualquier instante menos la velocidad inicial, esa velocidad que tiene la partícula cuando inicia el movimiento. En algunos casos puede ser 0, en algunos casos no. Y la relación es velocidad entre el tiempo en el cual ocurre esa velocidad con respecto al tiempo inicial, el tiempo cuando inicia el movimiento, que a veces también puede ser 0, pero no siempre. Entonces de allí yo puedo despejar velocidad y dejarla en función de aceleraciones, tiempos y velocidad inicial. Es decir, esto que estaba dividiendo lo paso multiplicando por A y ahora me quedaría menos velocidad inicial, que la paso sumando al otro lado y me queda esta expresión que está acá. También, si mi tiempo inicial es 0, yo puedo obviar ese término y solamente me queda que la velocidad es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Otras ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son esas que incluyen el desplazamiento, porque acá solamente teníamos velocidad y tiempo, velocidad inicial, velocidad final y tiempo en conjunto con la aceleración. Pero acá estas me incluyen el desplazamiento X, porque estamos hablando de movimiento a lo largo de la recta real X. Entonces, esta ecuación, que la llamo ecuación 2, me dice que la posición en cualquier tiempo va a ser igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial por tiempo más la posición inicial. XO es posición inicial, VO velocidad inicial. Siempre que veamos ese sufijo O, estamos hablando a una cantidad que es inicial. Otra ecuación, que la llamo ecuación 3, es esta que me permite calcular rapidez, es decir, magnitud de velocidad.
porque si nos damos cuenta está elevado al cuadrado y cuando voy a despejar debo aplicar una raíz cuadrada en este lado de la igualdad. Por lo tanto, el resultado que obtengo no es un vector, sino una cantidad escalar. Y me dice que es 2 veces la aceleración por x en cualquier tiempo, en cualquier distancia que corresponde con esta velocidad, menos la posición inicial más la velocidad inicial al cuadrado. Entonces acá tenemos un ejercicio resuelto que tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos el ejemplo 1. Una partícula recorre una recta en un determinado sentido. Aquí asumimos hacia la derecha, con aceleración constante, es decir, uniformemente acelerado. En el instante tiempo igual a 0, es decir, TO igual a 0, acá, el módulo de su velocidad es de 5 metros sobre segundos. Entonces acá la velocidad inicial, 5 metros sobre segundos. Y en el instante t igual a 10, su velocidad es de 25 metros sobre segundos. Entonces me dicen que determine el tipo de movimiento de la partícula, la aceleración, la velocidad en el instante igual a en el instante de tiempo igual a 8 segundos y el instante de tiempo en el que el módulo de la velocidad es 15 metros sobre segundos. Entonces la primera pregunta, que se refiere al tipo de movimiento de la partícula, decimos que el movimiento describe una partícula que sin duda alguna es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque la trayectoria es rectilínea y porque la aceleración es constante a lo largo del movimiento. Entonces, la parte B, para poder calcular la aceleración debemos aplicar la ecuación 1, que es la ecuación general de aceleración. Entonces sustituimos la velocidad en la velocidad final, que es de 25 metros sobre, la aceleración, exacto, la velocidad en ese instante, que es de 25 metros sobre segundos, menos la velocidad inicial, que era de 5 metros sobre segundo, y la dividimos entre el tiempo, el intervalo de tiempo, que es de 10 segundos. Entonces el resultado que nos da es 2 metros sobre segundos al cuadrado, una unidad de aceleración. Luego calculamos la velocidad en el instante cuando el tiempo es 8 segundos y utilizamos la ecuación 1, que es esta misma, pero está deducida, está despejada. ¿Qué hacemos? Aquí sustituimos en el valor del tiempo 8 segundos y en la velocidad inicial 5 metros sobre segundo. Entonces el resultado que nos da es 21 metros sobre segundos. También nos preguntan que cuál era el tiempo para que la velocidad fuera 15 metros sobre segundos. Entonces, utilizando la misma ecuación, ¿verdad? Despejamos la variable tiempo. Entonces, velocidad inicial está sumando, pasa restando. Aceleración está multiplicando al tiempo, pasa dividiendo y nos queda esta expresión en función de esta expresión del tiempo en función de la velocidad final, inicial y aceleración. Entonces sustituimos la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración que conocimos ahorita y nos da que el tiempo es 5 segundos. Esto quiere decir que a los 5 segundos esa partícula va a tener una velocidad de 15 metros sobre segundos. Otro ejercicio acá, otro ejemplo dice, un automóvil parte del reposo y experimenta una aceleración cuya magnitud es de 3.5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué distancia habrá recorrido después de 7 segundos? Entonces usamos las fórmulas de distancia porque no es suficiente la fórmula de aceleración. Sin embargo, el problema nos dice que como el móvil parte del reposo, nos están diciendo que la velocidad inicial es 0. Entonces eso es algo que debemos siempre tener en cuenta. Cuando un móvil
bien sea en movimiento vertical o en movimiento horizontal, parte del reposo, su velocidad inicial es 0. Entonces los datos que tenemos son velocidad inicial 0, aceleración 3.5 metros sobre segundos al cuadrado y un intervalo de tiempo de 7 segundos. Entonces, recordando que teníamos la ecuación de desplazamiento, la ecuación 3, podemos sustituir los valores que conocemos de aceleración, tiempo, velocidad inicial, que en este caso es 0 y me anula este término de la ecuación. Y cuando yo deseo obtener una distancia, lo que hago es restar la posición en el instante que estoy calculando menos la posición inicial. Eso me va a dar un diferencial que había dicho desde un principio que era el desplazamiento, pero como acá me importa es un valor positivo, yo digo que estoy calculando distancia. Entonces al sustituir los valores y calcular me da 85,75 metros. Entonces recordemos que siempre que hablamos de distancia hablamos de una variación también de posición, pero que siempre es positiva. No puede ser negativa como en el caso de los desplazamientos. Otro ejemplo por acá dice que una motocicleta posee una velocidad inicial de 5 metros sobre segundos y a los 4 segundos su velocidad es de 9 metros sobre segundos. Calcule la aceleración media, calcule la distancia recorrida en ese tiempo. Entonces recordamos que acá siempre debemos procurar organizar nuestros datos iniciales, lo que conocemos y hacia dónde queremos llegar. En este caso conocemos velocidad inicial, conocemos la velocidad a los 4 segundos y queremos conocer la aceleración y la distancia recorrida en ese tiempo. Entonces comenzamos con nuestra ecuación de aceleración y sustituimos los valores conocidos. En este caso, la velocidad de 9 metros sobre segundos cuando el tiempo es 4, la velocidad inicial que es 5 y abajo el intervalo de tiempo 4 menos 0 porque el tiempo inicial en este caso es 0. Eso me da una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces cuando yo ya quiero calcular la distancia que se recorrió en ese tiempo, utilizo la ecuación de desplazamiento, la ecuación que me contiene una distancia. Entonces, como quiero obtener es una distancia, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la posición en cualquier tiempo y acá tenemos la posición inicial. Entonces, cuando yo resto la posición en cualquier tiempo menos la posición inicial, yo obtengo una distancia. Y si yo nada más tomo el valor positivo, es decir, el valor absoluto, esto representa un valor absoluto. Estas dos barras representan un valor absoluto, un valor que va a ser positivo. Estoy diciendo que eso es una distancia. Entonces la distancia va a ser igual a lo que está de este lado de la igualdad. Aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial por tiempo. Acá sustituimos los valores que ya los conocemos y obtenemos el valor de la distancia igual a 28 metros. Entonces, bueno, es importante también reconocer que el movimiento horizontal lo podemos representar gráficamente. Este era el ejemplo del primer ejercicio, donde teníamos que un móvil que estaba en un punto A se movía hacia un punto B y luego se movía hacia un punto F. Entonces, es conveniente reconocer que el movimiento podemos graficarlo en función del tiempo. Entonces, en el eje X, que nosotros conocemos del plano cartesiano, graficamos los valores del tiempo. Es decir, acá tenemos 10 segundos, 20 segundos, 30, 40, 50 segundos. Y en el eje Y, que es para nosotros en el sistema del plano cartesiano, en ese eje colocamos la posición, que para nosotros es posición X en metros. Posición X en metros. Entonces,
En el punto A estaba, en el tiempo cero estaba en el punto A en la posición 22 metros, como ya lo conocíamos anteriormente, 30 metros, perdón. Luego se movía hacia un punto B, que es un punto que tiene 52 metros, y lo leo acá, y fue a los 10 segundos. Luego se movió a un punto C a los 20 segundos, cuando el tiempo ya era 20, es decir, que cuando pasaron 10 más, llegó al tiempo igual a 20, estaba en el punto C. Y así sucesivamente, a medida que iban pasando el tiempo, se iba moviendo. Esta gráfica cuando va subiendo me indica que se está moviendo hacia el lado positivo. Y llega a un punto en que empieza a moverse hacia el lado negativo, porque ya la gráfica empieza a caer. Cuando yo tengo un máximo, es decir, este punto B es un máximo en mi gráfica. Eso quiere decir un cambio de dirección. Se está moviendo hacia el lado derecho hasta el punto B. Observo que ya empieza a moverse hacia el lado negativo de mi eje. Entonces ya ahí mi gráfica empieza a caer desde el punto B, pasando obviamente por todos los demás puntos. Entonces, si nos damos cuenta, entre el punto A y el punto B hay una variación de tiempo de 10 segundos y hay una variación de posición. Variación de posición que la habíamos calculado en ese ejercicio. Entonces, si yo divido esta variación de posición entre la variación del tiempo, lo que voy a obtener es la pendiente de esta recta, que es la hipotenusa de un triángulo. Y la pendiente de esa recta me representa la velocidad. Es decir, que si yo divido esta diferencia entre esta, me va a dar la velocidad promedio entre A y B. Y cada punto de la gráfica, bien sea los que están marcados como A, B, C, D, E y F, o cualquier punto sobre la gráfica, es una velocidad instantánea. Y esta que se forma en este triángulo es una velocidad promedio. Entonces debemos reconocer una gráfica de posición versus tiempo. Acá tenemos tiempo en segundos y acá tenemos posición en metros. Entonces acá observamos esta gráfica que dice que en el tiempo cero comenzó a moverse hacia el lado negativo de mi sistema de referencia. Y luego empezó a moverse hacia el lado positivo, positivo, positivo. Entonces, cuando yo tengo entre un punto y otro, en este caso entre el punto A y B, tengo una pendiente negativa, es decir, una velocidad negativa. Y entre el punto B y el punto D, tengo una pendiente positiva, es decir, una recta que crece. Acá esta recta decrece y esta recta acá crece. Entonces, si la recta crece, tiene una pendiente positiva. Eso quiere decir que mi velocidad es positiva. En este caso también tenemos acá, cuando es movimiento acelerado, es decir, cuando también hablamos de aceleración, también podemos graficar tiempo versus velocidad. Entonces, entre dos puntos A y B, va a ocurrir una variación en el tiempo, lógicamente, y va a ocurrir una variación de velocidad. En el punto A la velocidad era esta y en el punto B la velocidad es final. Entonces se forma este triángulo, donde tengo variación de velocidad en mi cateto opuesto y variación de tiempo en mi cateto adyacente. Entonces, la pendiente, es decir, la división de este cateto entre este, me da la pendiente de esta recta, que me representa en este caso a la aceleración. Aceleración, como lo vemos en esta ecuación, es variación de velocidad entre la variación del tiempo. Entonces, en la otra gráfica veíamos que la pendiente era la velocidad cuando estamos en la gráfica de posición-tiempo. Pero acá, como estamos en la gráfica de velocidad-tiempo, ahora la pendiente me representa la aceleración del sistema. Entonces acá de modo gráfico quise ponerles estas tres gráficas, o sea, estas tres ilustraciones que están ilustradas de cierta manera con estos dibujos para que lo entendamos de una forma más fácil.
Entonces acá tenemos la gráfica posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Entonces acá comenzamos con una persona que empieza a correr desde un punto cero, empieza a correr, es decir, su velocidad sigue aumentando hasta que llega al punto A. Ahí disminuye su velocidad, entonces digamos que en el trayecto 2 él va trotando. Primero en el trayecto 1 iba corriendo hasta que llegó a este punto, empezó a trotar. Aunque siguió aumentando en la posición, va a una velocidad constante que la vemos acá, velocidad constante. Luego llegó a este punto y se da cuenta que que ya se está cansando, entonces bueno, va a disminuir su velocidad. Entonces en el trayecto 3 empieza a caminar. Entonces su velocidad cada vez va disminuyendo y disminuyendo. Hasta que llega a este punto 4, ¿verdad? Donde decide cambiar de dirección, decide regresarse, digámoslo así. Entonces en este punto 4, como se decide regresar, cambia la posición, entonces empieza a disminuir, empieza a caminar en el sentido contrario de nuestro eje. Eso quiere decir que la velocidad ahora empieza a ser negativa porque va hacia el lado contrario y sigue siendo constante, constante. Hasta este punto E, donde decide seguir regresando pero a una velocidad más grande. Esto lo que me indica aquí es que la velocidad aquí aumentó, aunque siguió moviéndose en el sentido izquierdo, en el sentido negativo de nuestro sistema de referencia. Esta es una manera gráfica de verlo. En el punto 1 iba una velocidad aumentando, en el trayecto 2 una velocidad constante, pero sigue avanzando. En el trayecto 3 una velocidad que va disminuyendo. En el punto 4 hay un cambio de dirección, es decir, camina hacia el otro lado y cada vez es menor la velocidad hasta que llega un punto en que decide aumentar la velocidad, pero siguiendo moviéndose, siguiendo un movimiento que va hacia la parte izquierda. Entonces, bueno, acá al final te dan unos problemas propuestos. Cada uno está provisto de sus respuestas para que comparen, para que relacionen lo que están obteniendo y lo que en realidad debe ser. Y bueno, hasta acá llega este tema y espero que lo disfruten.